Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. En videos previos repasamos algunos aspectos básicos de los principios de conteo. Ahora vamos a recordar la definición que dimos la vez pasada. Hablábamos de que para un conjunto S, n de S, como lo tenemos acá, lo que me permite es calcular la cantidad, o que representa para calcular la cantidad de elementos que contiene este conjunto. Además, establecimos unas cuantas propiedades que nos ayudan a determinar la cantidad de elementos para la unión de conjuntos disjuntos, la diferencia y la intersección de conjuntos finitos. Recuerden que si tenemos dos conjuntos, uno A y otro B, que sean infinitos y además de eso que sean disjuntos, entonces se cumple que n de A unión B, o sea, la cantidad de elementos que tiene el conjunto A unido con B, es igual a la cantidad de elementos que tiene A y que tiene B. Esto porque eran conjuntos finitos y conjuntos disjuntos o ajenos. Realicemos un ejercicio donde podamos aplicar este concepto. Entonces, vamos a observar los siguientes conjuntos. Tenemos nuestro conjunto A, el cual contiene los elementos X, Y y Z, y tenemos nuestro conjunto B, el cual contiene los elementos M y N. Note que ambos conjuntos son finitos, puesto que podemos contabilizar sus elementos, y además son ajenos. Es decir, observe que los elementos de A no se encuentran en B y viceversa tampoco se cumple. Calculemos entonces la unión de A con B. Recordemos que la unión de A con B son los elementos que se encuentran tanto en A o en B. Entonces tenemos que, lo vamos a acomodar de manera ascendente, vamos a colocar entonces el M, el N, el X, el Y y el Z. Estos son los elementos que están dentro de nuestro conjunto unión. Ahora note que el número de elementos de esta unión es un total de 5. Es decir, n de A unión B es 5. Por lo tanto, tenemos que el número de elementos de A ahora es 3. Recordemos, porque A tenía los elementos, X, Y y Z. Es decir, 3 elementos. Ahora consideremos entonces que la cantidad de elementos que tiene B es 2. Recordemos los elementos de B, M y N. Entonces en 2. Y efectivamente, a la hora de hacer la suma de estas dos cantidades, voy a obtener que 3 más 2, la cantidad de elementos de A con la cantidad de elementos de B, es igual a 5. Por lo tanto, se cumple o se verifica la propiedad que vimos anteriormente. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de elementos de la diferencia? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Recuerde que se realiza utilizando esta igualdad, que la cantidad de elementos que pertenecen en A diferencia con B va a ser igual a la cantidad de elementos que hay en A menos la cantidad de elementos que hay en A intersección con B. Un aspecto importante de recordar es que los conjuntos A y B deben ser finitos. Veamos un ejemplo, un problema en donde podemos comúnmente aplicar esta propiedad. Una marca que comercializa café decide realizar una encuesta en un barrio de la capital para obtener información de cuántas personas toman café. Después de aplicar la encuesta a 252 personas, se obtiene que 55 de ellas toman café y que 35 de ellas toman café con leche. Además, vamos a determinar cuántas personas toman café sin leche. Entonces, repasando los datos nuevamente que tenemos, recordemos que teníamos que 55 personas toman café, de las encuestadas, de las cuales 35 toman café con leche. En este caso vamos a nombrar el conjunto o el número de personas que toman café con la letra C. Ese va a ser nuestro conjunto. Entonces el conjunto C es el conjunto que contiene las personas que toman café. Con la letra L es el número o el conjunto de las personas que toman café pero con leche. Dentro de este problema se nos indica que la encuesta se hizo a 252 personas. Esto representa la cantidad de elementos del conjunto que llamamos siempre universo. En este ejercicio no es de importancia este dato, ya que solo nos interesa recabar información de las personas que toman café y de las que toman otra bebida. Entonces, notemos que la expresión toma café sin leche
lo podemos representar por C diferencia de L. Recordemos que C era el conjunto de los elementos que contienen las personas que toman café y L era el conjunto de elementos de las personas que toman café con leche. Entonces C diferencia con L. Ahora el número de personas que toman café sin leche vendría dado por N de, en este caso sería C menos L, o sea la diferencia. Entonces vamos a anotar algo. Observemos o recordemos que para hacer esta diferencia o calcular esta diferencia tenemos que calcular primero la cantidad de elementos, en este caso de C, que sería la cantidad de personas que toman café. Y a eso le vamos a restar la cantidad de elementos que existe en la intersección de C con L, es decir, de las personas que toman café y las que toman café con leche. Así entonces tenemos que un total de 55 personas toman café. Ese dato nos lo daba el enunciado. Ahora bien, tenemos que 35 personas tomaban café pero con leche. Al hacer la resta, vamos a obtener entonces que 20 es el total de personas que toman café sin leche. Finalmente, recuerde que la cantidad de elementos del complemento de un conjunto vendría dada por, entonces, se pone N de A complemento, es decir, la cantidad de elementos de A con el complemento va a ser igual a la cantidad de elementos del universo menos la cantidad de elementos del conjunto A. Entonces, veamos un ejemplo práctico de esta aplicación. Se tiene en una empresa que laboran 210 personas. En el departamento de salud se necesita recabar información relacionada con la salud visual de los empleados. Por lo tanto, se ha determinado que solo 23 empleados utilizan lentes. ¿Cuántos de los empleados no utilizan lentes? Es la pregunta. Entonces, recordemos que en la empresa labora un total de 210 personas, de las cuales solamente 23 usan lentes. Note que 210 personas representa a la cantidad de elementos del conjunto universo, que es la empresa. Nombremos a este conjunto entonces como el conjunto U. Las personas que usan lentes es un subconjunto de la empresa, así que es 23, que representa al número de elementos de este subconjunto. Nombrémoslo entonces como L. Note que la expresión del complemento de las personas que usan lentes son las personas que no usan lentes. Por lo tanto, si escribimos L complemento, estaría dado entonces ese conjunto que nos están consultando. ¿Cuál cantidad de personas no usan lentes? Entonces, para ver la cantidad de personas, vamos a trabajar con N de L complemento. Entonces, eso lo calculábamos como la cantidad de elementos que pertenecen al conjunto universo menos la cantidad de elementos que pertenecen al conjunto L. Este número de personas, ya sabíamos que la cantidad de elementos o personas que trabajan en la empresa es un total de 210 personas y la cantidad de personas que utilizan lentes era un total de 23. Por lo tanto, a la hora de hacer la resta, nos darían 187 personas. Es decir, 187 personas no utilizan lentes. Observe cómo estas igualdades en la cantidad de elementos y de los conjuntos son aplicables a distintas situaciones que se nos presentan de manera cotidiana en nuestra vida. Las utilizamos de manera intuitiva y sin percatarnos que en el fondo lo que tenemos es la aplicación de temas matemáticos. Estimados estudiantes, muchas gracias por tu atención.